Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido muchísimo: descensos, ascensos, fases, donde nos vamos a jugar el todo. Selección aragonesa, más no se puede pedir en más de hora y media de programa. Sin más dilación, y hoy que tenemos que ir clavados en el tiempo, comenzamos con nuestro fútbol. Siguiendo la dinámica que tenemos en el programa 40x20, en el programa de futsal semanal, en nuestro fútbol también vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que hacen nuestras selecciones territoriales, en este caso la selección sub-12. Tenemos protagonistas de selección. Hola, buenas. Muy buenas noches, Alejandro Loras, Juan Guerrero. ¿Qué tal, Francho? Bienvenidos a la Grada FM. Bueno, queríamos pues estar un poco, como hacemos en el futsal, pues saber un poco la andadura, la participación de nuestra selección sub-12 en ese campeonato estatal de fútbol, donde habéis hecho un papel dignísimo. Sí, bueno, gracias, Francho. Han sido unos días muy intensos, pero a la vez muy chulos. Nos lo hemos pasado en grande con los chicos. La verdad que de comportamiento muy bien y luego pues en el campo yo creo que lo han dado todo. A nosotros nos hubiese gustado a lo mejor pues haber hecho un poquito más y además creemos que teníamos equipo pues para a lo mejor haber hecho algo más de lo que pudimos hacer al final, pero es cierto que los chicos lo dieron todo y al final es que enfrente pues hay rivales que cualquier selección es capaz de ganarte si no estás acertado, y ellos sí que lo están. O sea, al final es un torneo de partidos muy cortos, de pequeños detalles y bueno, pues quedó como quedó la clasificación, pero ya te digo, muy contento con los chicos. Alejandro, ¿tú eres igual de crítico que Juan o no? Yo sí refuerzo y suscribo todo lo que ha comentado Juan. Creo que es un torneo muy intenso, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel mental, porque te terminas jugando al final un poco la clasificación de fase de grupos en un día, en ese viernes que juegas hasta 3 partidos, entonces tienes que estar conectado en todo momento y no tienes ningún descanso para desconectar de un partido, meterte de lleno luego en el otro. Es toda una gestión de sensaciones, de emociones y de momentos que hay que ser muy sereno y estar muy concentrado para asimilar todo. ¿Cómo veis el nivel de nuestros chicos, futbolísticamente hablando? Yo creo que tenemos un nivel cada vez más alto en Aragón. Es verdad que tiene mucho mérito lo que están haciendo pues todas las selecciones, ¿no? Por ejemplo, esta temporada lo que ha hecho la sub-16, la sub-14, todas las femeninas. Es que, claro, cuando estás ahí dentro y lo vives desde dentro, te das cuenta de lo difícil que es poder llegar a conseguir esos resultados con la rivalidad que hay, las canteras que hay en toda España. Y yo creo que en Aragón pues se hacen muchas cosas muy bien en los clubes, a lo mejor no con los mismos recursos que hay en muchas otras comunidades. Quizás, Alejandro, viendo un poco, pues todo lo, como decía Juan, ¿no? Todo lo que ha antecedido a esta sub-12, el listón lo pone en alto, pero yo creo que bueno, que el resultado ha sido magnífico. Los chicos se llevan una buena experiencia, saben, conocen, ven el nivel de fútbol que hay en otras partes del estado y bueno, y también salen reforzados en sus clubes. Sí, por supuesto, todo es aprendizaje y al máximo nivel en torneos como este. Es cuando de verdad se igualan todas las fuerzas, compites al máximo en cada momento y ahí es cuando los jugadores se estiran y tienen esa oportunidad de vaciarse completamente al 100% todo lo que tienen dentro y de
adquirir ese aprendizaje que ya sea en una sub-12, en una sub-14 o en mismos torneos, como tú comentabas, con sus clubes, se van a ver beneficiados. La última para los dos, ¿qué le pedís a la federación o qué consideráis que se puede mejorar en cuanto a la gestión de los chicos, en cuanto a la gestión del nivel, convocatorias, entrenamientos? Porque muchas veces vosotros, yo sé que contáis con los chicos, pero un ratico nada más para preparar el torneo y venga, y poco más. Y sé que hacéis una labor de scouting tremenda, de ir buscando por ahí muchos jugadores, observando muchos partidos, que es esa labor que la gente no ve, pero que lleva muchas horas de trabajo para los dos. Sí, al final, a ver, pedir más de lo que a nivel deportivo de lo que nos dan, quiero decir, tampoco podemos pedir mucho más porque realmente esos jugadores ya entrenan mucho con sus clubes. La mayoría están entrenando 3 días entre semana, o los que lo hacen 2 veces, pues a lo mejor tienen un entrenamiento de tecnificación. Entonces, sumar eso a otro día más de selección, yo creo que entrenar más todavía sería excesivo para los niños. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien porque podemos preparar un poco cada sesión como a nosotros nos interesa más. Y sí que a lo mejor, pues lo que sí que sería muy beneficioso es el hecho de que los chicos jugasen más a fútbol 7 durante el año, ¿no? Porque todos, por ejemplo, los 14 que han venido con nosotros, juegan a fútbol 11 durante el año, y entonces luego el hecho de competir a fútbol 7, pues sí que tiene ese hándicap, pero es cierto que intentamos que las sesiones sean pues lo más parecidas posible a lo que se van a encontrar, para que nada les venga de sorpresa y puedan estar lo más hechos que se pueda estar para jugarlo. Alejandro. Sí, eso en la misma línea de lo que comenta Juan. Yo creo que nos hemos sentido muy arropados estos días por parte de la federación, tanto Juan como Juanjo, Benito y yo, que somos un poco el cuerpo técnico junto con Diego el fisio. Y un poco en la línea de lo que dice Juan. Al final, la competición última donde te juegas todo es a fútbol 7, y sí que es verdad que está este handicap, pero que también es un poco complicado de gestionar. Así que yo creo que todo lo que se puede intentar y hacer, la federación siempre está dispuesta a poder mejorarlo. Vaya. Pues Juan, Alejandro, que un placer teneros aquí en La Grada FM, que nos hayáis mostrado esa otra faceta del fútbol, sobre todo con nuestros chicos. Luego vienen las chicas en el femenino, y que gracias por llevar la Azulona a todas partes y hacerla grande. Gracias a ti, Francho, por la labor que hacéis y por dar voz al fútbol y al fútbol base aragonés. Un abrazo a los dos. Chao, adiós. Gracias. Bueno, pues hablábamos de nuestro fútbol y ahora, muy rápidamente, tenemos a uno de los protagonistas especiales de esta noche. Vamos con Segunda Federación. Bueno, pues vamos a hacer una división de esta Segunda Federación. Primero vamos a dar entrada al que hoy pues, ha sido el principal protagonista, el que ha tenido todos los focos mediáticos y que no se ha querido perder su cita con La Grada FM. No sino que el técnico del Utebo Fútbol Club. Por aquí tiene que aparecer el señor Casajús. Francho, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. ¿Te queda todavía rasmia en el cuerpo o no, Juan? ¿Si me queda, perdona? Si te queda todavía rasmia en el cuerpo. Sí, por lo menos para 4 partidos más intentaremos que quede rasmia. Más que más te lo decía porque, bueno, estábamos todos esperando ese sorteo después del encuentro que disputabais ayer frente al Sestao River, que sí que te quería preguntar, ¿te guardaste gente ya preparando el partido o cómo viste al Sestao? Bueno, a ver, en la rueda de prensa previa ya avisábamos, no sé si fue en la previa o en la del postpartido del Ebro. Al final nosotros, como bien sabes, hemos tenido unas circunstancias de lesiones importantes y un poco contra el Sestao había 2 objetivos, ¿no? El primero que era sacar el partido adelante, que no lo conseguimos,
y el otro objetivo era que la gente llegara lo más preparada posible al playoff. Pues al final Cescotos, Camilo Leighton y Manu Sese, pues por las circunstancias de las lesiones habían podido participar muy poco. Entonces para nosotros era muy importante que ellos tuvieran protagonismo, tuvieran participación y que pudieran llegar con el mayor ritmo posible al playoff, ¿no? Que estén disponibles de la mejor manera posible. Y además de eso sacábamos el partido adelante, pues evidentemente también muy bien. Luego teníamos apercibidos con 4 tarjetas a Camilo, a Llamas y a Mendy. Y entonces pues decidimos que Camilo iba de la partida primero y en función de si Camilo recibía una tarjeta o no, pues con Llamas y con Mendy decidiríamos cómo actuar, ¿no? Y bueno, pues un poco por ahí fueron los derroteros de la alineación. Luego pues a Iñaki Alberca, que ya el día del Ebro tuvo unas pequeñas molestias, pues preferimos no forzar. Alex Aguado, que también tenía unas pequeñas molestias en la rodilla, pues preferimos no forzar. Sí que es verdad que entraron al final, ¿no? Y bueno, pues un poco por ahí preparamos el partido y con esa mezcla, ¿no? De intentar sacar un 11 competitivo, que yo creo que lo sacamos, y bueno, creo que tuvimos alguna ocasión para empatar el partido, aunque está claro que no fue nuestro mejor día. Hablamos de ese bombo que nos deparaba pues 4 rivales complicados, duros, porque al final estamos hablando ya de la última, de los últimos derroteros, ¿no? de esta competición. Como siempre nos tenéis mal acostumbrados y os volvéis de nuevo a clasificar para ese puesto de playoff, ya la plaza de Copa del Rey asegurada, que parece una tontada, pero lo damos como, lo normalizamos ya de una manera que parece como que no tenga mérito, y tiene un mérito extraordinario, ¿no? Y más en esta temporada que ha venido disputando el Utebo. De todos los del bombo, ¿te esperabas o deseabas el Águilas o no, Juan? A ver, por partes. Lo primero, hay que darle un mérito tremendo. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, Francho, que junto con Rafa, ¿no? La incertidumbre que había, ¿no? De a dónde va a ir el Utebo, cómo va a acabar esto, es que casi no sabíamos ni si íbamos a acabar la temporada, ¿no? En cierta manera, o cómo nos podía afectar el mercado de invierno. Y evidentemente hacer un playoff es una cosa complicadísima. Al final hay un montón de proyectos con un potencial económico muy grande que no lo consiguen. Que el Utebo lleve 4 años seguidos haciendo playoff es una barbaridad, es increíble. Y por supuesto con las circunstancias que hemos tenido este año, tanto institucionales como de lesiones en la segunda vuelta, como bueno, todas las que ya conocéis, pues evidentemente hay que darle un valor tremendo. Y luego, en cuanto a qué rival queríamos, pues te voy a ser sincero, al final en la vorágine del día a día bastante tenemos con controlar los de nuestro grupo como para controlar los otros grupos que no conoces, ¿no? Entonces, bueno, ya he visto un partido del Águilas hoy por la tarde, Gorka está viendo otro, Mario ha visto los goles y ciertos resúmenes que hemos podido encontrar. Víctor está con análisis individuales, entonces, bueno, más o menos vas sacando la información que buenamente puedes. Pablo, que también es el analista que nos ayuda, pues también está sacando la información que puede. Y bueno, ya te digo, en eso estamos y es el que ha tocado, por lo tanto, poco más redundamos en eso. Ya sabes que en Utebo somos así de desenfocarnos en lo que no podemos controlar. Y bueno, pues lo estamos trabajando con la máxima ilusión de sacar la eliminatoria adelante. Viendo un poco lo que es el plantel, hay algún jugador conocido, incluso alguno que ha jugado en nuestro fútbol, como es Ed Vega, el jugador delantero, pues típico como Gabarre, sería un estilo de Gabarre, y estuvo militando en la Sociedad Deportiva Egea ya hace unos años. Es un jugador que vino del filial del Cádiz, y un chaval, pues la verdad es que tenía mucha fuerza, mucha rasmia, y un jugador muy corpulento. Viendo cómo se van a dirimir las 2 eliminatorias, si lo dejamos apañado aquí en casa, mejor, ¿no, Juan? Bueno, dudo que eso se pueda hacer, la verdad, porque como se suele decir, no, hasta el rabo todo es toro, y ojalá pudiéramos sacar un resultado positivo de Santa Ana, pero vamos, que evidentemente nosotros saldremos a hacer el mejor partido posible, a preparar el partido potenciando nuestras fortalezas y intentando buscar las pequeñas debilidades que pueda tener el Águilas, pero evidentemente pues
Va a ser un partido competidísimo, complicadísimo, un rival que ha ido en su grupo primero durante muchas jornadas. Lo que hemos ido pudiendo ver ya, ¿no? Pues un rival que carga mucho el juego directo, que a la que puede intentar jugar en tu campo, que saca mucho centro lateral. De manera, salvando las distancias, puede tener ciertas similitudes con el Ebro. Y bueno, pues, nosotros evidentemente lo sacaremos lo mejor posible. Nos están preguntando que cuándo se va a jugar. ¿Ya lo sabéis o no? En principio, hasta donde yo tengo entendido, será el domingo y la hora no la sé. La hora todavía no la sé. Mira, pues nos dice Jorge Uri, nos dice en Aragón te hubieran dicho que domingo 10 a las 5. Me imagino que será pues para poderlo echar en la TDT, me imagino, ¿eh? Ya puede ser, puede ser. Pues bueno, pues el domingo a las 5, mientras Santa Ana esté vistiendo sus mejores galas y nosotros estemos más que preparados para ello, pues a la hora que tenga que ser, nosotros lo daremos todo con la ilusión y la ambición que hemos trabajado todos estos meses. Pues hacemos sobre todo un llamamiento a que todos los aficionados, barbos y no barbos, acudan a llenar Santa Ana porque necesitamos quizás el mejor ambiente de gala, para que los chicos de Juan vayan en volandas y nos puedan, pues bueno, dar una victoria ya que sea balsámica y que cuando tengamos que ir ya a Águilas, pues vayamos con un poco más de tranquilidad, que estaría muy bien en esta primera eliminatoria, que recordar que es la primera, que luego viene una segunda. Si pasamos la primera, aún tenemos un largo recorrido para llegar a esa primera federación. Juan Casajús, como siempre, un placer tenerte aquí en la Grada FM, que te dejamos bendecido, amigo, que ya sabes que si lo echan en la tele no le podré poner voz, pero estaré ahí detrás de vosotros seguro. Bueno, Francho, pues muchísimas gracias a vosotros. Antes de terminar, sí que me gustaría, ya que has nombrado al bueno de Toni Gabarre, mandarle un abrazo desde aquí tanto a Toni como a David Troya como a Javi Urrea, que tengo relación con ellos y han conseguido una machada tremenda que también tiene un mérito de la leche, y desde aquí mandarle un abrazo a todo el Barbastro. Y bueno, también un abrazo al resto de compañeros del fútbol aragonés de Segunda Federación, tanto a los que han conseguido sus objetivos como a los que no. Y nada, pues eso, un abrazo para todo el fútbol aragonés y que esperamos a todos los seguidores del fútbol aragonés en Santa Ana el domingo, que les necesitamos a todos. Ahí estaremos. Un abrazo, Juan. Venga, un abrazo, gracias. No os penséis que vamos a acabar el bloque de Segunda Federación con Juan Casajús. Hoy Jandro no se está enterando de lo que estoy diciendo. Vamos con el femenino. Femenino, por favor. Bueno, pues ahora debería de aparecer Luis Aranda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te sientes bien? ¿Se me oye bien? Te escucho bien. Vale, pues perfecto. Vamos muy rápidamente con el análisis de lo que ha ocurrido esta jornada. Teníamos doble enfrentamiento por el ascenso. Por un lado a Segunda Federación y por otro lado a Primera Federación. Vamos primero con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que se las disputaba con el Ona San Adrià. Y bueno, un partido, Luis, no sé cómo lo viste tú, cómo lo pudiste analizar. Pude ver un pequeño ratito, pero bueno, al final creo que no fue el mejor partido del Zaragoza femenino. Sí que es cierto que dio la sensación que no estuvieron cómodas en ningún momento y que bueno, pues que el paso de la temporada creo que ha pasado mella evidentemente por las jugadoras. Creo que al final, pues bueno, no se vio demasiada diferencia en el terreno de juego y el resultado, para mí creo que es lo mejor porque al final siguen vivas. Derrota por 1-2. Sí que es cierto que ir al campo del Badalona pues es un desplazamiento complicado, es un campo muy, muy, muy grande, muy similar al Mudéjar, con una grada bastante intensa, con arbitrajes pues un poquito especiales y bueno, pues es una puñetera final, o sea, al final con un 0-1 se lo llevan y bueno, pues vamos a ver. Sí que es cierto que el equipo rival me da la sensación que ha llegado en mejor tono físico y
bueno, pues veremos a ver. Si en una situación normal entiendo que evidentemente es difícil, pero evidentemente es fútbol, pasan muchas cosas y el Zaragoza femenino creo recordar que ya ganó allí en las primeras jornadas. Así que evidentemente se puede hacer. Esperemos que así sea. Como siempre, Andrea está al rescate con un golazo y bueno, lo mejor, como tú dices, fue el resultado en un partido pues que a mí me tocó ponerle voz, muy orgulloso de lo que hicieron nuestras chicas. Yo creo que quizás tanto el arbitraje como también el estado del terreno de juego con esa tromba de agua que cayó, creo que algo influyó, pero bueno, también influyó para los dos equipos. Y centrándonos también en otra tromba de agua tremenda en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, jugaba el Real Zaragoza frente al Victoria Club de Fútbol. La verdad es que las gallegas yo creo que llevaban bastante más músculo en el campo que un Real Zaragoza pues que pecó sobre todo pues de la inexperiencia y sobre todo de la gran juventud que tienen sus jugadoras. Sí, a ver, es uno de los hándicaps en este tipo de eliminatorias. Al final las jugadoras pues veteranas o más hechas o más fuertes físicamente, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente es un plus. No obstante, viendo el sorteo de estos playoffs de ascenso, es uno de los equipos más normalitos de la categoría. Pero evidentemente algo bueno tienen cuando están ahí, cuando vienen desde Galicia hasta Zaragoza y pueden ganar en Ciudad Deportiva por 1-2. Más de lo mismo. Lo mejor, el resultado. Al final, ambos equipos, tanto el Zaragoza femenino como el Real Zaragoza, creo que deben de tomarse este partido como una final, sin pensar en absolutamente nada más, sin miedo a perder nada, porque no hay nada que perder. Así que yo iría a fuego desde el primer día, arriesgaría, sería valiente y que tenga que venir lo que tenga que venir. Hasta donde se llegue. Bueno, eso por una parte. Luego tenemos a esa selección femenina sub-12 con nuestras protagonistas, con Noelia y con Blanca, que aparecen ahora en pantalla. Ahí las tenemos, a las dos. Muy buenas noches. Hola, Buenas noches. Bueno, pues de la misma manera que hemos tenido a vuestros compañeros de la masculina, queríamos también conocer un poco el trabajo que estáis haciendo vosotras en la base, en lo más tierno de nuestro fútbol femenino. ¿Cómo veis a las chicas y sobre todo cómo habéis visto vuestra actuación en este torneo? Pues yo por mi parte la verdad es que cada vez veo el fútbol aragonés más fuerte desde pequeñitas, más niñas para poder ver y para poder seleccionar, con un nivel cada vez lo tienen antes, el nivel futbolístico, a edades más tempranas. Y la verdad es que la actuación en el campeonato, hablo por mí y por el cuerpo técnico, ahora supongo que también lo dirá Blanca, estamos más que contentas y orgullosas de nuestra actuación, de cómo han estado las niñas, de cada partido. Empezamos los dos primeros partidos, aunque los ganamos 1-2, pero empezamos perdiendo los dos. Se nos puso cuestas arriba y desde el minuto 1 hasta el 40 las niñas lo lucharon todo, jugando al fútbol, luchando, siendo unas total guerreras. Y hasta a los cuartos el resultado fue 5-1, pero supongo que a lo mejor los demás no, pero para mí fue totalmente injusto, no merecido ese resultado tan amplio para el combinado de la Comunidad de Valencia. Y nada, yo se lo transmití a las chicas y es lo que sigo pensando, han hecho una actuación increíble. Sí, bueno, yo por un poco como dice Noelia, la verdad que estamos súper contentas con el campeonato. Y bueno, hablando del fútbol femenino en general, la verdad es que lo hemos visto crecer en los últimos años muchísimo, ya desde la base. Hace unos años pues, se podía seleccionar entre muy poquitas niñas y nosotras este año pues, hemos tenido más de 200 niñas donde poder fijarnos y de donde poder sacar un equipo. Y la verdad que no fue fácil, no fue fácil hacer el equipo, pero estamos muy contentas de la selección que hemos llevado al campeonato y de su comportamiento, de
de su lucha y entrega durante todos los partidos. Y es que no podemos pedir más. O sea, llegamos a cuartos, que creo que era un poco el objetivo, porque sabíamos ya que en cuartos nos iba a tocar una de las grandes. Y bueno, las chicas lo lucharon todo el partido. Como dice Noelia, para los que pudisteis ver el partido, creo que estáis de acuerdo con nosotros en que no fue justo el resultado. Tuvimos ocasiones, pero bueno, al final con estas selecciones, si no las marcas, es muy complicado llevarte el partido, pero bueno, con las chicas no les podemos pedir más y estamos súper orgullosas del campeonato que han hecho. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Blanca. Buenas. Sí, bueno, como comentáis, conocedoras de evidentemente el fútbol base femenino, de las categorías inferiores. Yo tengo que resaltar, ya no solo con Javi o con Jandro, los seleccionadores sub-16 y sub-14, que bueno, que están por todos los campos, al igual que Blanca, igual que Noelia, que los veis por todo, pues esa labor de scouting. Yo sí que quiero decir que evidentemente en estos últimos, sobre todo 3-4 años, el fútbol base ha crecido una barbaridad en cuanto a fútbol femenino, en cuanto a número, pero evidentemente también en cuanto a calidad, ¿no? A buen trabajo realizado, no solo por parte federativo, sino por parte de todos los clubes que apuestan por fútbol base femenino. Y yo les voy a lanzar una pregunta que considero bastante importante y bastante adecuada y filtrada hacia los clubes. ¿Fútbol mixto para estas chicas o fútbol femenino 100%? Buena pregunta. A ver, personalmente creo que se tiene que ir trabajando para fútbol femenino, se tiene que ir trabajando para tener fútbol femenino en todas las categorías y para tener fútbol de calidad femenino en cada categoría, fútbol para competir. Eso es un trabajo complicado, de tiempo, que se va haciendo, que cada vez hay más aquí en Aragón, pero quizás a día de hoy el mixto también se nota mucho a la hora de la fuerza, de la intensidad de los partidos. Entonces, a día de hoy me mojo un poquito por las dos situaciones, pero sí que es verdad que todo de cara a un futuro de fútbol femenino de mucho más nivel. Sí, yo voy un poco en la línea de Noelia. Yo creo que el fútbol está creciendo mucho y ha crecido mucho en los últimos años, pero todavía tiene mucho recorrido. Y creo que a estas edades tan pequeñas el jugar un fútbol mixto no es para nada malo, al contrario, a las chicas les da mucho. Y bueno, yo creo que todo se verá, todo irá mejorando, pero bueno, yo soy partidaria de que se puedan dar las dos situaciones. Nosotras en la selección nos hemos encontrado con las dos, con chicas que ya están en equipos femeninos jugando contra equipos femeninos, chicas que están en equipos femeninos jugando contra masculinos y chicas que también por donde viven y que no hay equipo femenino en su pueblo o en su ciudad, pues tienen que jugar con los chicos y también pues lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, al final nosotras nos encontramos con las tres casuísticas y no creo que ninguna de las tres sea mala, pero sí que creo que va a seguir mejorando y que seguramente en un futuro las ligas femeninas sean de nivel como para poder sacar todas las niñas de ahí. Al final obedece un poco a la realidad territorial, ¿no?, que tiene Aragón, donde, pues bueno, muchas veces la gente se centra solo en Zaragoza. Zaragoza es ese gran agujero negro que absorbe todo, ¿no? Pero los que vivimos fuera de Zaragoza y también queremos, pues bueno, sacar un poco la bandera a pasear, es importante el que primero se opte por el mixto, porque no hay ni chicos ni chicas suficientes para poder poner a poder tener un equipo que pueda competir. Entonces, de momento, tenemos que funcionar así. Noelia, Blanca, que ha sido un placer teneros aquí en la Grada FM, que estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo con nuestras chicas y que China, pues poco a poco iremos consiguiendo todavía elevar más esos objetivos. De momento, ya veo que los cuartos os ha salido a poco, que eso es una gran noticia. Un abrazo a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.
Bueno, Luisico, que nos vamos, Bueno, ya ves Francho. que vamos a escape. La semana Vamos que a viene escape. más. Un Hasta abrazo. luego. Ahora vamos ya con la Liga Nacional Juvenil y División de Honor Juvenil. Ya está Fernando Mena. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Francho. Buenas noches. Pues empezamos por donde tú quieras. División de Honor Juvenil ya ha bajado el telón y nos queda viva la Liga Nacional Juvenil, que sigue emocionante como siempre. Así es, Francho. Primero, bueno, pues está de enhorabuena el fútbol aragonés juvenil, pues esa permanencia de la Ciudad Deportiva Huesca en División de Honor. Y también queríamos darle aquí, Francho, darle ánimos a Papu, jugador del Monzón de Liga Nacional, que como sabrás, pues sufrió un fuerte golpe la semana pasada. Y esta mañana Josemi, su entrenador, me decía que evolucionaba bien, con lo cual, pues desde aquí mucho ánimo y nos alegramos mucho. Muchísimo, nos Y alegramos bueno, y que se recupere pronto, que lo necesita el Atleti en plenas sí. facultades. Así es. Bueno, pues repasamos rápido, si quieres, la Liga Nacional. Una Liga Nacional que sigue muy emocionante. Con estos resultados: Ebro 5, Sociedad Deportiva Huesca B1, San Gregorio 1, Fraga 1, Racing B0, IPC La Escuela 3, Amistad 0, Oliver 3, Juventud 1, Olivar 4, Estadio Casablanca 3, Balsas Picarral 0, San Agustín 0, Real Zaragoza B5, Teruel 2, Unión La Jota 0 y Atlético Monzón 6, Calatayud 1. Bueno, pues como vemos, el Ebro, pues gran partido, no fue desde el principio a por la Sociedad Deportiva Huesca, que venía muy bien, y bueno, por 5-1, hat-trick de Islam Chadli. El Monzón también respondía con otra goleada al colista, con, pues como lo que hablamos, con otro hat-trick de Edual. El Zaragoza, pues también 0-5, Campos San Agustín, como ves, Francho, muchos goles, y la parte de arriba, pues 4 jornadas restan, y pues Ebro Monzón, ahí sigue esa disputa por ese ascenso que se va a poner pues muy disputado. 2 partidos de ventaja lleva el Monzón en estos momentos, 6 puntos, pero yo ya no me atrevo a decir que el Monzón tiene ganada la liga, después de haber visto esa remontada de los arlequinados. Bueno, la verdad es que van a tener partidos muy complicados los dos. Es verdad que ahora comentábamos lo de Papu, que es un jugador pues muy importante para el equipo de Josemi, pero bueno, también el Atlético Monzón puede que sea un plus para dedicarle a su futbolista, a su compañero, pues ese ascenso. Con lo cual, esta semana, fíjate, tenemos un Unión Atlético Monzón, que ahí también se está jugando la Unión, pues los últimos cartuchos para mantener la categoría. Y bueno, pues veremos también. El Ebro juega con casa del colista. En principio es asequible, pero ya sabes que esa categoría te puede ganar cualquiera. Y bueno, fíjate, esta semana el Juventud perdía 1-4 con el Olivar, que el Olivar está ahí marcando el descenso con 35, con opciones de salir. El Teruel 37, Balsas Picarral 38. Están ahí 4 o 5 equipos, como hablamos todas las semanas, que todavía quedan muchos puntos. Hay lío. Tenemos todavía mucho lío en esa zona baja y también en la zona alta, donde el Atlético Monzón está intentando ser el 6º equipo aragonés en División de Honor Juvenil, que se dice pronto, Fernando. Se dice pronto. Desde el 2020, Francho, no había 6 equipos. Como el COVID hubo un subgrupo y hubo 6 equipos. Con lo cual, fíjate, desde el 2020 no teníamos 6 equipos, que para esto es muy importante para el fútbol juvenil. Y bueno, es verdad que ahora veremos a ver si pues, se puede estar a la altura con tanto equipo, pero bueno, hay mucho trabajo por delante y yo creo que sí que se puede conseguir. Vamos muy rápidamente con los resultados de esta última jornada. Como ha dicho Fernando, deparaba que la Sociedad Deportiva Huesca salvaba la temporada casi, bueno, pues cuando estaba sonando, tañendo la campana. Sí, así es, Francho. La verdad es que fue una jornada pues, con estos resultados. San Francisco 3, Sabadell 4, Girona 2, Real Zaragoza 2, Fútbol Club Barcelona 9, Montecarlo 0, Español 6, Constancia 0, Sant Cugat 2, Cornellá 0, Mallorca 2, Gimnàstic Tarragona 1, Huesca 4, Dan 1 y Racing 0, Gimnàstic Manresa 2. Como dice el Francho, solo había en juego esa plaza de descenso que se estaba jugando la Sociedad Deportiva Huesca con el Nasti y Manresa. Es verdad que el Huesca en los primeros minutos perdía 0-1. Hubo un momento que estaba en descenso porque el Nasti ganaba en Mallorca, pero bueno, finalmente el Huesca le dio la vuelta al marcador, consiguió, pues fíjate, un 4-1 a la Dan, salvaba la temporada y la categoría
y finalmente pues es el Nasti el que desciende. El Racing pues tampoco tenía mucho en juego, el Nasti Manresa se jugaba todo, pues vencía 0-2, un Racing que ya viene trabajando para la próxima temporada, y bueno, pues el Zaragoza pues ganaba 0-2 con 2 goles de Samuel Herrero, finalmente le empataban a 2 el Girona, una temporada un poquito deslucida en esa sexta posición que no estamos acostumbrados a ver al Real Zaragoza, y bueno, pues un Montecarlo que pues también el último partido tampoco se jugaba nada, y al final, ya sé, Francho, que tú querías que ganara el Español, pero el Fútbol Club Barcelona finalmente ha sido el campeón. Yo confiaba en que los pericos se llevaran a la liga, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ganó el Barcelona. Si te parece, como hoy vamos a trompa targa, vamos rápidamente, vamos a tener a uno de los culpables de que esta Unión Deportiva Montecarlo pues se haya quedado en la categoría, pero ojo, segundo equipo aragonés, de todos los equipos que hemos tenido esta temporada, el segundo equipo en la tabla clasificatoria ha sido la Unión Deportiva Montecarlo. Y creo que algo de culpa tiene el señor que va a aparecer a la pantalla. Néstor Paricio, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿qué tal estamos? Enhorabuena, porque viendo todo el devenir de esta campaña, habéis hecho un temporadón, una segunda vuelta, como dirían los modernos, de Champions. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Desde el club sabíamos la dificultad una vez que decidió el club el cambio. Y a ver, vernos en esta situación de que ahora podemos pensar de que el otro día íbamos a Barcelona sin jugarnos nada, ¿no? Era el sueño, era el escenario ideal y el que queríamos pelear, porque sabíamos que si nos jugábamos algo en Barcelona, el Barcelona estaba jugándose el título con el Español e iba a ser muy complicado. Y al final hacer los deberes, el conseguir la victoria frente a equipos como la DAM, Sabadell, Campo de Tarragona, en la Ciudad Deportiva, pues has conseguido victorias que han valido muchísimo, más que 3 puntos, sin ir más lejos, para devolver la confianza al vestuario y para que el vestuario creyera que era posible. Y fíjate, al final lo que estabas diciendo ahora, Francho, te das cuenta ahora mismo de que al terminar la clasificación, al terminar todos los resultados de la liga, ¿no? Te encuentras que eres el segundo club de Aragón, que es verdad que puede ser algo anecdótico, pero que es algo que dices, joder, pues tan mal no lo habremos hecho, que hemos conseguido reunir todos el mayor de nuestros esfuerzos, el mayor de nuestro sacrificio para ahora poder mirar la clasificación y sentirte súper orgulloso. Así es. Néstor, buenas noches. Primero, como Francho, darte también la enhorabuena, que sabes que me alegro mucho pues, como hablamos, mucho mérito vuestro como Racing, pues estar ahí en la élite del fútbol juvenil. Y como decías, has conseguido victorias muy importantes, no hubo el cambio, pero yo no sé si estás de acuerdo que hubo un partido para mí clave, que fue el día de la DAN, que para mí que veníais pues creo que fue el día de Manresa, de perder 0-3, creo, y ese partido para mí yo creo que fue fundamental porque, como tú sabes, también la Violeta arrancó mucho, apoyó mucho, y esa victoria fue a raíz de ahí cuando el equipo cogió mucha madurez, creo, Néstor. Sí, estoy de acuerdo contigo en que cuando vamos al campo del Manresa perdemos por 3-1 y fue un mazazo muy grande, puesto que al final entendíamos que nosotros era un partido muy importante para reengancharnos y tener opciones reales para la permanencia. Total que nos encontramos con uno de los peores partidos que hemos hecho, al menos en el tramo final, ¿no? Recuerdo, y es verdad esto, salió en otro medio, pero recuerdo que me llegaron mensajes en el sentido de, oye Néstor, pelea hasta el final, pero eran mensajes más pesimistas que optimistas. Tú leías y decías, joder, es que ya me están dando por muerto, ¿no? Y que la realidad podía ser un poco esa, que era muy complicado, pero creerme que a mi cuerpo técnico y a mí creo que nos sirvió un poquito de motivación de decir, oye, que no vamos a tirar la toalla, hasta que salgan las matemáticas tenemos que seguir peleando. Y eso fue un poco pues el que pues pensamos pues algún cambio de sistema, alguna cosa que nos podía haber salido muy mal o nos podía haber salido muy bien, como era el caso, ¿no? Y pues bueno, pues no tocamos una tecla correcta de muchas que había. Y pues fíjate lo que tú estás diciendo, Fernando, pues que conseguimos ganar a la DAM, que ahora ves la clasificación y son terceros, y joder,
que es una locura, ¿no? Es decir, y por supuesto que una de las claves es eso, es ganar la confianza del vestuario, que era muy complicado, y el conseguir enganchar a la gente del Montecarlo, que era una auténtica locura. Todo el mundo cómo se volcó, todo el mundo cómo se entregó. Jugaba el equipo juvenil el sábado por la tarde y había comidas, había recibimientos, había... es que no tengo, solo me puedo quitar el sombrero ante toda la gente de verdad que nos ha apoyado, porque es que han sido, me atrevo a decir, que parte fundamental de todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Aquí creímos, desde el minuto 1, y mira que nos decían, hostias, muy aventurados sois, pero quizás ese cambio de tecla fue poner a Espartaco de delantero. Le has cambiado la vida, ¿eh? Le has cambiado la vida, chico. Nuestro Espartaco, ¿qué haríamos sin él, no? No, pues es verdad que fue importante, ¿no? Al final nos inventamos ese 4-4-2 que no habíamos jugado en toda la temporada y lo practicamos durante esa semana. Y es verdad que Antonio, pues un jugador de toda la vida del club, desde la escuela hasta ahora su último año juvenil, y a ver si no ha jugado su último partido juvenil aquí con nosotros, ¿no? En el sentido que pueda tener algún día algún reenganche bien con el regional o de entrenador o de alguna forma, lo desearía y lo pelearé. Bueno, pues es que contagió a todo el mundo, es que es algo exagerado, es que no me sale ni cómo describir el acierto de todo eso, que es de todo el cuerpo técnico, que es de él, por supuesto, que se ha dejado la vida, que es que al final veías cada balón que le llegaba a Fernando, que nos ha visto muchísimo en directo, lo puede decir, sí, cada balón que llegaba al área se dejaba la vida, se entregaba y contagiaba al resto del equipo, que el resto del equipo, por supuesto, que ha condicionado, que no solo ha sido por Espartaco, sí, que es que han sido 11 guerreros todos los días que han salido al campo, más luego todas las personas que han ayudado, ¿no? Que creo que bueno, que se han dejado la vida, se han vaciado todos, y unos habrán dado una asistencia, otros habrán metido los goles, pero bien es cierto que como tú bien dices, lo de Espartaco ha sido importante ese cambio. Claro, pero ¿cómo lo engañas? Porque al final es un chico que juega de central, que llega es un chico que... y le dice el cuerpo técnico, sí, tú de 9, tío. Sí, no, oye, pues y eso es un creyente, porque le dijiste de 9 y el tío de 9. No, el chico es un chico que yo tengo muchísima confianza con él, y yo no tenía la menor duda de que me iba a responder lo mejor que él pudiera en ese sentido, ¿no? Y cuando terminó el partido en Manresa, yo ya en el vestuario de entrenadores lo comenté al cuerpo técnico, porque lo probamos los últimos minutos en Manresa de delantero, que casualmente hizo el 3-1, digamos 3-0 perdiendo, hizo el 3-1 en los últimos minutos, y dije... lo vamos a probar. Y pues al principio pues había diferencias y demás, total que pensamos en el sistema durante la semana, y el jueves de esa semana, al terminar el entrenamiento, porque bien es cierto que el jueves fue el primer día que lo probamos literalmente como delantero en unos ejercicios, y me acerqué a él y le dije, no ha sido casualidad esto, no ha sido por rellenar actividad, no ha sido por, piensa que el fin de semana hay muchísimas opciones de que eres delantero. Y bueno, pero de verdad me lo dices, es decir, no se lo creía, ¿no? Incluso contacté con gente de su familia, que vosotros lo conocéis por aquí, un tal Ángel Pérez del Alavés, y me decían, no puede ser posible, no puede ser, no me lo puedes poner delantero. Es decir, es que en la vida había salido delantero, ¿no? Y pues bueno, pues ha dado el resultado, y pues todos muy contentos y todos celebrándolo, la verdad. Bueno, Néstor, ahora todo esto que pues fenomenal, fabuloso. Yo sé que esto ha llevado un desgaste, pero bueno, ahora el Montecarlo se le presenta un futuro prometedor, también con un Liga Nacional un preferente que acaba de ascender a Liga Nacional, y bueno, y consolidar ese división de honor, que pues imagino que eso va a llevar mucho trabajo, ¿no, Néstor? Se nos ha quedado ahí. Que te está preguntando si el año que viene vas a seguir en el banquillo o no. Vale, perdona, no, estaba perdiendo la señal, perdóname. Bueno, es algo que el club pronto lo dirá, es algo que el club sacará una noticia en base a eso, y poco puedo decir hasta ahora. Vamos, que cuando una cosa funciona no la cambies. Ay, traducido bueno, cristiano. No lo sé, es algo que yo creo que pronto el club dirá algo en base a eso. No podemos decir nada aún, entonces el club, yo respeto un poquito al club hasta que ellos puedan decir algo. Pues Néstor, no te vamos a entretener más, que sabemos que vas a tener mucha faena, porque te toca rehacer un equipo,
centrarte en Liga Nacional también. O sea, vas a tener faena sin conocimiento. No te van a ver en casa, ya te lo digo. Bueno, sí, en ese soy conocedor. Del Montecarlo seguiré siendo. Entonces, en ese sentido, en la oficina del Montecarlo me pilláis ahora mismo y son las 10:30 de la noche. Entonces, sí. Picando, currando y tratando de entregarnos al máximo para que seguir dando guerra por este programa y ojalá Dios podamos seguir contando buenas noticias del Montecarlo, que no tengo la menor duda. Ojalá, así sea. Un Ojalá. abrazo, Néstor. Y enhorabuena. Muy Un abrazo. bien. Muchas gracias por todo, chicos. Un abrazo. Bueno, Fernando, que ya me está diciendo Alejandro que al siguiente bloque. Que la semana que Venga, viene va a buenas ser mejor. noches. Ya centrados en Liga Nacional. Un abrazo. Eso es. Buenas noches. Bueno, Bueno, déjalo. Ya luego hablamos. Tercera división. Ahora, Ferrer. Buenas noches. Hola. ¿Me nos oye bien? ¿Sería que a la primera nos escucháramos? No, pues Ah. te sacamos y te metemos. Que, Jandro, que no se me vaya muy lejos, Fernando. Porque hoy tenemos que deciros que nuestro compañero Rafa no va a poder entrar en el programa por una cuestión personal muy chula, que le deseamos todo lo mejor a él y a quien él ya sabe, y A que ver. en breve, pues bueno, daremos la noticia cuando él quiera. Ahora sí, Laura. A ver, Ahora sí. no sé, últimamente esto no sé qué pasa, ¿eh? Yo estoy del pato este hasta los, Sí. hasta los bemoles. ¿eh? No. Lo vamos a que- cargar. Hay que Lo vamos- desplumarlo. Lo vamos a Francho, desplumar. Hay que desplumarlo. Bueno, rápidamente. Vamos con esos resultados. Como nos decía la semana pasada, toda la jornada se jugaba a la misma hora. Sí. Porque está la cosa que arde. Y fíjate, Calamocha 2, Robert 0. A ver, que llevo otro orden, Francho. Ah, Bueno, Pues nada. el que tú quieras. No pasa nada. Pues fíjate, llegamos, como decimos, a la penúltima jornada en ese horario unificado y con esa victoria del Calamocha que la hacía por 2-0. Además hubo 2 cartulinas rojas para el Club Deportivo Robres. Una me ha llamado la atención porque es para Laura Marco, que es miembro del staff, y los goles de Íñigo Cortés y de Yono. Pues un resultado fantástico para el Calamocha que le hace seguir estando ahí Sí. en esa posición. 72 puntos, Francho. Cuarte 73, Calamocha 72, Monzón 70. Montón. 72 tengo yo, ¿eh? Monzón. Ah, pues en la clase. 72, 73, 72, 72. Espera, que lo confirmo. Sí, correcto. Sí, sí, Pues, si no nos quema el fondo Bochi el garito, ¿eh? No fastidies. Pues, oye, que en otro sitio, en la página de la federación, no, en otra página habían puesto Illueca 0, Monzón 0, ¿sabes? Madre mía, madre. Tú imagínate tú, aquí había un lío que para qué. Bueno, seguimos adelante. Seguimos. Monzón 72. Exacto. Con el filial del Huesca. Huesca B1, Cariñena 1. Así es, pues este empate lo deja todo para la última jornada, porque el puesto de playoff se lo va a disputar el Club Deportivo Caspe con el Huesca B, que aún tiene opciones el Caspe de hacerlo, pero bueno, no depende de sí mismo. Bueno, pues el 0-1 lo marcaba Mario Leo para el Cariñena, que saltó desde el banquillo, y el empate pues Diego lo hacía Diego para dar ese puntito al Huesca B, que como decimos se lo tendrá que jugar en el último partido. Lo mismo que el Club Deportivo Cuarte, que venció por 2-0 al Almudévar, y todo por decidirse en la última jornada. Madre mía, qué partidazo la próxima jornada. Bueno, los goles de Rodrigo Tapia y de Diego Tena, 2 artilleros que esta temporada han hecho muchos goles, y aparte de, por supuesto, de ese orden defensivo que ha llevado al Cuarte pues a seguir con ese puesto de líder, pero que se la va a jugar toda una carta el próximo domingo a las 5:30. Como a una carta se la va a jugar el Atlético Monzón, que venció por 2-3 al Illueca en el Papaluna. Pues sí, partidos de distintos intereses para el Illueca, pues el haber logrado ya puntuar pues con la salvación en el bolsillo, y el Monzón pues para mantener esas opciones, por supuesto, de llegar a la última jornada vivos para llegar a alcanzar el liderato.
y ese ascenso directo. Pues 0-3 se llegó a poner el Atlético Monzón, Francho y amigos, con goles de Wakati y 2, y a punto de remontar estuvieron los de el Papa Luna, porque con ese 0-3 llegaron a ponerse 2-3, y todo esto en la primera parte de ese resultado. Madre mía. Mira, los que no hicieron los deberes, el Caspe, que caía derrotado por 1-2 en casa frente al Tamarite, un Tamarite que ya no se jugaba nada. No, y decíamos hace semanas que el Club Deportivo Tamarite se había dejado ir prácticamente en un tramo de la temporada importante, y estas cosas suelen pasar en fútbol, y pasó, pues no pasó que bueno, pues fíjate con lo que se jugaba el Club Deportivo Caspe y con el Huesca, con ese empate que le hubiese tenido ese puesto de playoff, y eso que empezó muy bien, porque empezó marcando Fran Rotellar, que puso el 1-0 en los primeros minutos, era el minuto 5, quedaba todo el partido por delante, todo hacía presagiar una fiesta a los Rosales, y nada más lejos de la realidad. Eric y Alexis Espinosa marcaron para el Club Deportivo Tamarite. Baja importante porque vio roja directa Carol Losin. Ostras, esa sí que es... Sí. Esa sí, muy sensible, ¿eh? Sí, por muy eso te sensible decía, para el Caspe. había tomado nota de eso porque digo, esto es muy importante. Bueno, pues Manica del Binefa, Utrillas, un Utrillas que se tiene que, bueno, pensar en la épica, no depende de ellos, y también pues que aparte de ascender directo de nuestro grupo, que consigamos otro nuevo ascenso con los que se juegan en el playoff. O sea, Efectivamente. menuda cábala, Laura. Sí, son muchas cábalas para esa última jornada, con lo que se puede dar, con el tema que bien comentabas de los ascensos y los descensos que pueden empujar, ¿no?, a bajar de categoría a más equipos. Ojalá que no sea así, pero el Utrillas desde luego no se vio la mejor imagen, por decirlo de alguna manera, con un Binefar también con los deberes hechos, y que, bueno, pues con una manita, fíjate lo que supone moralmente, sobre todo, y mentalmente, anímicamente, para afrontar el último partido para el Utrillas. Pues fíjate, otros que también se quieren marchar de la categoría por todo lo alto es el Casetas. 2-0 a la Andorra, y el Casetas, pues bueno, que también tiene ahí una mínima esperanza. Sí, es verdad que es una mínima esperanza, pero bueno, aprovechó, ¿no?, el jugar de local, que es verdad que incluso diría que dentro de esa irregularidad, pues fuera de casa también se ha sacado muchos puntos, pero lo hizo en casa frente a la Andorra con los 2 goles, y bueno, pues con esas opciones que decimos que van a pelearlo hasta el final. Al igual que nuestros amigos del Belchite, Laura, que como tú siempre dices, están en esa zona baja, ahí abonaos, y al final 0-4 en Zuera, y el Belchite pues que tiene todas las papeletas para seguir una temporada más en nuestra tercera división. No, sí, sacando, yo no soy de números y de matemáticas, pero seguro que en estadísticas el Belchite es uno de los que más opciones tienen de asegurar la categoría de cara a la próxima temporada. Y daba cuenta bien, pues, de ese Club Deportivo Zuera que bueno, pues lamentablemente pierde la categoría, y ya lo ha hecho hace varias jornadas. Demasiado, yo creo que ha salido a competir durante toda la liga, y que bueno, pues que regrese cuanto antes, y que habrá que pelear por hacer las cosas bien, gestionar bien, para que el Club Deportivo Zuera tenga fútbol de nuevo en esa tercera red. Y 2 goles de Ramón López, de otro viejo roquero, otro de Rubén y otro de Begorit, y al final, bueno, pues ese 0-4 que, como digo, mantiene todas las esperanzas y todas las ilusiones innatas para el Club Deportivo Belchite. Y el último partido era el que jugaba el Épila contra el Club Deportivo La Almunia. Y poquito a poco, como hemos dicho, es que el Épila desde luego se puede catalogar de temporadón, porque ha encontrado un equilibrio entre la defensa y rentabilizando muy bien los goles marcados. 0-1, Escanero fue el autor del gol, y como digo, rubrica una excelente temporada, y que en la que va a disputar el playoff de ascenso. Pues a ver qué pasa con el Épila, pero ahí lo tendremos en el playoff. Ahí tenemos la tabla clasificatoria: Cuarte 73, Monzón y Calamocha 72, el Épila con 66 puntos y el Huesca B con 52 son equipos de playoff en esta penúltima jornada. El Caspe 50, a 2 de la Sociedad Deportiva Huesca B,
y ahí, pues bueno, en tierra de nadie, Beinefa, la Sí. Almunia, Tamarite, Almudévar, el propio Robres, el Andorra y el Illueca. Ahora mismo, pues descendidos estarían El Fuera, Utrillas y Casetas. Esos tres. y tendríamos al Cariñena peligrando. Claro, Cariñena, Belchite que también tiene 31 y hasta ahí. Hasta ahí, porque claro, hasta ahí por eso decíamos de las opciones del Belchite, también del Cariñena y algo en previsión de lo que pueda ocurrir con el tema, ojalá con algún que otro ascenso de un equipo aragonés, pero para la próxima jornada pues es que ya ni te cuento los partidazos que hay, ¿no? En los que se juegan algo. ¿Vamos Ahora con ello? Sí, vamos con ello. Pues mira, todos a las 5:30. Tampoco hay ninguna incidencia en el Andorra Binefar, pero sí en ese Cariñena Calamocha, en Almudévar Huesca, el Huesca B, que como decimos, pues depende de sí mismo para jugar el playoff. Me dejo para el final. Bueno, hay un Tamarite y Illueca. El Utrillas recibe al Caspe, o sea que ojito al Caspe también con lo que se juega y el Utrillas. Belchite Casetas, ojo al Tejar, que seguro que va a haber un ambientazo que vamos. El Épila recibirá al Fuera, ya clasificado para ir Robes a la Almunia. Y nos dejamos para el final el Monzón Club Deportivo Cuarte. Madre mía, eso es una finalísima la que se va a vivir en esa última jornada de liga de nuestra tercera división. Vamos con la entrevista, que tenemos a un protagonista de excepción, alguien que va a estar metido en el ajo, Laura. Sí, porque además, también lo he dejado, ese Cariñena Calamocha, ojo, al Cariñena Calamocha de este próximo domingo a las 5:30. Vamos a ver si tenemos por aquí a nuestro protagonista. Ahí lo tenemos a Pedro Monge. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, ¿qué tal están? Bueno, pues lo primero, interesarnos por cómo llega el equipo, porque ahora con los arrastres seríais equipo de preferente, con lo que costó ascender, Pedro, me cachi la mar, y ahora por un factor externo estáis metidos ahí en esa pelea. Así es, ya lo sabíamos hace unas cuantas semanas. El equipo lo íbamos viendo que no estaban saliendo resultados y que nos podían influenciar los arrastres los compañeros de segunda red. Pero bueno, al final el equipo ha estado trabajando, los resultados no han llegado. Pero bueno, aún queda una jornada, aún estamos vivos, no depende de nosotros mismos, pero bueno, mientras haya esperanza seguimos vivos. Buenas noches, Pedro. Ha sido, yo creo que una temporada también muy complicada para todos, por supuesto, pero para vosotros especialmente, porque lógicamente, bueno, pues lo del entrenador también os pudo influir en el ánimo durante unas semanas. ¿Hasta qué punto os ha influido el tema? Bueno, pues es que este año la verdad que ha sido complicado por muchos factores. Empezamos, yo creo que a nadie se da cuenta, pero empezamos muy bien, sacamos bastantes puntos en las primeras jornadas. Sí. Luego tuvimos la desgracia de, por el camino, ir perdiendo compañeros en lesiones de larga duración. Mario Leo, Julia, este último Fonsi, con la rotura del brazo. Y al final es una cosa que vas arrastrando y luego, sin no más, pues ya con la pérdida del míster en medio de un partido, en el descanso, pues eso al final se te queda tocado y creas que no, pero se va el líder, el que ha liderado este grupo, pues, pero bueno, hemos rehecho, hemos estado con el cuerpo técnico, ha cogido las riendas y ahí estamos, yo creo que hasta el último momento compitiendo. Es que son situaciones complicadas, porque lógicamente yo siempre destaco que para estar bien físicamente hay que estar bien y fuerte, estar fuertes mentalmente, ¿no? Y todo eso, como bien comentas, el líder también, el míster, todo eso os tuvo que hacer mucho daño. Así es, y también pasó en el partido y claro, este partido ya se suspendió, luego retomas, ahí luego la idea de juego, pues al final el conjunto del equipo se ha mantenido unido, que eso en muchos equipos, pues cuando pasan estas circunstancias y las posiciones que vas, pues empieza a haber enfrentamientos, pero la verdad que es un grupo sano, que el otro día lo demostramos en Huesca,
que te enfrentas a un rival y compites y le intentas rascar puntos, le rascas y bueno, ahí vamos a competir la última jornada y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué cariñena nos vamos a encontrar frente al Calamocha? Desde luego, también tenéis mala suerte de jugaros el todo por el todo con un Calamocha que está apretándole los machos al Cuarte. Pues un Cariñena, pues el Cariñena que se va a encontrar el Calamocha y creo que el partido, empezando, sea para disfrutar la gente que venga a verlo, gente que vea gente compitiendo sanamente y pues cada uno nos jugamos cosas diferentes. Ellos esperarán a los resultados que haya habido, pero tienen que buscar la victoria y nosotros tenemos que buscar la victoria sí o sí y también esperar resultados ajenos. Pero bueno, nada más que nosotros ya sabemos que el Calamocha va a salir a competir y a ganar, igual que va a salir el Cariñena. Y bueno, tendremos que aprovechar que jugamos en casa y pedimos el apoyo de la afición y bueno, pues a competir sanamente y que el partido sea bonito de ver, bonito de disfrutar y que si Dios quiere pues salga todo muy bien y que todos podemos disfrutarlo. Hombre, al final ha llegado así, pero es verdad, Francho, ahora mismo estábamos comentando lo que es la jornada, un Club Deportivo Tamarite, que no se jugaba nada y que hacía unas semanas que por lo que fuera, pues se ha dejado ir un poquito de la competición con lo que se jugaba el Caspe y gana en Caspe. Es que al final lo de que jugar con alguien de arriba, con el de abajo, con alguien que no se juega, en fútbol nunca 2 y 2 son 4, digo yo, Pedro. Y los nervios también, los nervios. Sí, claro, aquí eso puede pasar factura. Sí que es verdad que yo creo que este año en el grupo, en la tercera red de Aragón, creo que, bueno, vosotros habéis repasado cómo está la clasificación, tanto por arriba y por abajo. Yo creo que hace muchos años no se veía esta igualdad. Si te vas a ir a ver a los 6 primeros, están en una diferencia de muy pocos puntos y eso que el Cuarte ha hecho un año excepcional, que sí, está invicto todavía, nadie le ha podido rascar una victoria y aún así no es campeón. O sea, eso es la igualdad de equipos que hay ahora mismo, tanto sí que es un poco destacar el Zuera, pero al Zuera nosotros en casa del Zuera nos rascó y nos ganó, o sea que al final un equipo que prácticamente estaba descendido nos rascó puntos, o sea, yo creo que nadie se va a dejar llevar, creo que todo el mundo juega para ganar y para eso estamos. Y para pues el domingo va a ser nada, tarde, una cosa más. Tarde de transistores va a ser, la del domingo. Va a ser un día un poco complicado. Creo que la gente va a estar pendiente a muchos partidos, a muchos resultados, pero bueno, nosotros en Cariñena al nuestro. ¿Y algún llamamiento especial para que acuda a la platera la afición o de por sí vais a tener, por supuesto, el ánimo de los vuestros? A ver, yo creo que en eso no nos podemos quejar como jugadores. La verdad que hemos tenido todo el año el apoyo de la afición y eso que los resultados no han estado saliendo. Creo que y es de agradecer a la afición todo el apoyo, todos los partidos que han estado apoyándonos aún en resultados adversos y el llamamiento ya está hecho. Yo creo que no hace falta hacer llamar. Nada, es que si alguien sigue al equipo, sabe que el equipo le necesita, sabe que el equipo va a abrir las puertas para que venga todo el mundo que quiera animar y como jugadores y como capitán del Cariñena, pues agradecer a todo el mundo que venga a ayudar, a apoyar y prometerles que verán un partido por lo menos competitivo y que seguramente pues y todo va bien, Cariñena salga con la victoria y esperemos el resultado que no queremos ver no se produzca. Y si no, en el caso de que no consigáis la victoria, pues estar atentos a todo lo que ocurra en el playoff de ascenso. O sea, la temporada no va a acabar el domingo, Pedro? No. Por desgracia, por desgracia. Pero esto bueno, es un poco que te quedas ahí ya, que dices, vale, ya no he hecho los deberes. Es verdad que ahora se ponen en la final de estos partidos, se ponen las notas, pero aún te queda una esperanza que los compañeros que juegan en los playoffs, que creo que se lo han merecido, pues aún aprieten un poco más para conseguir esa
clasificación a una categoría superior y bueno, es un premio y así ayudar a otros equipos de Aragón pues que no desciendan. Vamos a ver si confiemos en ello. Pues Pedro, Así es. mucha suerte en Eso ese es. duelo precioso que vais a tener frente al Calamocha. Tanto la zona baja como la zona alta en un campo de fútbol, que tengáis el apoyo de vuestra afición que siempre está ahí y que la semana que viene, pues bueno, analizaremos todo lo que ocurra en esa última jornada. Muchísima suerte, Pedro. Muchísimas gracias y a la próxima semana a ver si podemos daros buenas noticias. Ojalá sea así. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, Laura, pues la semana que viene más y mejor. Esto ya lo que dices tú, que aún quedarán balas en la recámara en previsión de lo que pueda ocurrir. De cualquier manera, pues desearles a todos los equipos muchísima suerte, que reine la deportividad, que se pueda disfrutar, que al final estamos hablando de nuestro fútbol, del fútbol aragonés, y que bueno, pues es verdad que unos pues tendrán que descender, pues porque al final esto es fútbol, y otros se llevarán la gloria y el premio de un ascenso o de disfrutar del playoff, pero que sea siempre el triunfo del fútbol aragonés. La semana que viene más, Laura, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Vamos ahora sí con Segunda Federación. Y ya es un clásico de nuestro programa, sobre todo cuando finaliza la temporada, porque un viejo rockero autorizado siempre tiene que entrar en la grada FM. Nosotros que Luis Costa, buenas noches, Luis. No te escucho. ¿No me escuchas? Espera, que te sacamos y te metemos otra vez. Que suele pasar con el rollo este. A ver, mientras vamos recuperando a Luis Costa, que me ha hecho caso y se ha peinado, pues tenemos que analizar, vamos a analizar sobre todo pues ese descenso de la Sociedad Deportiva Egea y en esa última jornada que la verdad es que pues bueno, deparó unos resultados un poco complejos. Ahora sí, Luis. Ahora te escucho perfectamente. Ahora sí. Qué mágico me has venido, ¿eh? Bien repeinado. Así me gusta. Repeinado, joder, repeinado. No he repeinado nunca. Siempre que me veo en la tele digo, madre mía, se me ha olvidado peinarme, pero me olvido todos los días de peinarme. Hombre, pues dile a las que están allí en maquillaje que te echan un poquito de laca y ya está. Dicen que mi pelo es así, que a mí no hace falta peinarme. Digo, pero joder, llego a casa, me veo y digo, madre mía, qué pelo. Ayer sin ir más lejos lo pensé. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a analizar esta Segunda Federación. Tú, que te gusta el fútbol tanto como a mí, más con todos los palotes, ¿eh? ¿Cómo has visto a Pedro. esta campaña? A Pedro, sí, efectivamente. Y la tercera que está que arde, ¿eh? Me acuerdo, hablando del Cariñena, que siempre están las mismas, recuerdo mi último partido con el Épila, que se jugaba en la permanencia a ellos, el Cariñena Épila, y que nosotros veníamos de ganar, no sé, ganamos 8 partidos o 7 seguidos, hicimos un final de temporada espectacular y no nos jugábamos nada, y al final, ese día, al final no sé si quedamos 3-2, que marqué gol y me pedía, Pedro, no metas más, tal, no sé qué. Y yo me jugaba, no sé si el Pichichi o algo así, y al final yo lo intenté hasta el final, evidentemente, pero ganaron 3-2. Recuerdo que se salvaron al final y ojalá tengan suerte este año. Sobre todo porque por terminar con la tercera, porque si tienen suerte, el Monzón estará más cerca de ascender. Creo que el Monzón ganando al cuarto está ascendido y evidentemente yo voy con el Monzón a muerte y ojalá consiga ese ansiado ascenso que otros no pudimos conseguir en su día, entonces a la extinta Segunda B, que creo que era un poquito más complejo, y ojalá lo consigan este domingo contra el Cuarte. No sé por qué me imaginaba que iba a salir con el Monzón. No me digas por qué, pero digo, Luis, le sentaba muy bien la blanquirroja, ¿eh? Yo creo que he disfrutado mucho con el Monzón y en Monzón en particular estuve ahí 4 temporadas y para mí es un sitio muy, muy especial, que creo que tiene que estar en Segunda Federación ahora que existe esta Segunda Federación y disfrutar un poco del fútbol más profesional porque es un pueblo de fútbol, un estadio para mí el más bonito de toda la tercera división. Y al año pasado, pues bueno, como se dio, la verdad que fue trágico. Yo estaba en Filipinas y fíjate, estando en Filipinas me puse la alarma porque el horario estaba cambiado para ver el final y llegué en el 60 justo cuando marcaron ellos y en los penaltis y fue un drama. Así que ojalá lo consigan.
El año pasado no pudiste entrar, efectivamente, porque estabas en Filipinas, que te habías ido de Sí, viaje además por ahí. me escribiste para entrar, sí, y nada. Sí, Ojalá sí, este año pero se quiten la bueno, espina. Y el resto que asciendan en el playoff. Hay un playoff fantástico este año. Ahora tengo que ir con cuidado con todo lo que digo, porque si digo que el Monzón, igual aparecen por aquí unos cuantos diciendo que soy anticuarte y no quiere decir nada. Madre mía. No será nada. Déjate de redes sociales, que las redes sociales las carga el diablo. Eso. Nosotros aquí a hablar de nuestros rollos, como siempre, de nuestro fútbol. Sí, pero bueno, está bien, ¿no? Pero al final no dejar de exponerte. Mírate, no he hablado con nadie de este tema, voy a hablar contigo de todo lo que ha pasado esta semana y yo la verdad que desde la incomprensión total y absoluta, es decir, dije lo que pensaba, mantengo lo que pensaba al 1000%, mi discurso no lo cambio y bueno, y todo pues eso de lo que dije en la jornada, pues lo sigo pensando que hay que ser hermanos y creo que hay que remar en esa dirección. Y luego lo que dije en la retransmisión de radio, en un momento en el que pasó todo lo que pasó, que la gente no entiende que yo estoy viéndolo en el campo, no lo estoy viendo en ningún monitor, en ningún sitio, y que todo estuvo muy mal y ya está, es que no dije nada que nadie no piense y creo que si coges lo que dije y lo sacas quitado el contexto es 100% lo que piensa la mayoría. A ver, nosotros lo dijimos aquí con Rafa Gracia, lo estuvimos comentando, porque ahora Alejandro le da por estirar el programa y nos pone en la segunda división. Por poder. Bueno, está bien. Y no porque nunca nos hemos metido nosotros en este fregado, porque sabemos lo que hay y bueno, y porque a nosotros siempre nos ha gustado, como digo yo siempre, de primera parte, Ya. Que es nuestro fútbol. Pero sí que es verdad que la imagen del fútbol aragonés se ha visto manchada. Claro, sí. Los dos máximos exponentes de nuestro fútbol actualmente. Entonces, yo creo que es para hacernoslo mirar, ¿eh? Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo vivo en La Muga, a 10 kilómetros de Alcubierre, y vamos, tengo igual con un tío de Alcubierre que con un tío de La Plana, ¿sabes? Y lo que dije, y el que me conoce realmente, los que no me conocen y hablan por Twitter, pues pueden pensar lo que quieran porque no han hablado conmigo en mi vida y no se han tomado un café conmigo nunca. Pero lo que dije hubiera sido exactamente igual si el que hubiera recibido el puñetazo primero hubiera sido uno del Zaragoza, si lo hubiera dado uno del Huesca y luego hubiera sido uno del Zaragoza, el que hubiera sido pensado exactamente lo mismo. O sea, que es que mi discurso no hubiera cambiado ni un ápice. O sea, es que, y bueno, que al final hay que olvidarlo ya y pensar en que los dos todavía siguen vivos sorprendentemente. Increíblemente siguen vivos. Se ha empeñado el Cádiz en bajar. Sí, e intentar pues bueno, conseguir 2 victorias el fin de semana que viene y esperar que el Cádiz siga pinchando y no hay más, es que no hay otra. Esperemos que así sea. Si no nos tenemos que preparar para la primera federación, esperemos que con 4 derbis. Uno de ellos con la zamarra de un equipo que tú llevaste la camiseta, con el Tarazona. Y otro de los que llevo también en el corazón porque vivimos algo ahí espectacular, el ascenso a Segunda B. Y la verdad que, pues mira, estoy planteándome ir el domingo a ver el partido. Es un día que tengo libre, tengo el sábado el Valladolid-Zaragoza, luego tengo la jornada por la noche y el lunes tengo el Huesca Real Sociedad B, con que tengo el libre para poder ir. Creo que sí, y igual intento ir porque es un día que hay que apoyar al Tarazona a todo el mundo. Creo que es muy más que posible la permanencia, aunque ahora parezca más difícil porque estás metido dentro, pero bueno, con el calendario que hay, creo que se puede conseguir. Yo soy optimista. Pues han llamado a retreta, los del Nastic, o sea, van a montar ahí autobuses, esperar un desplazamiento masivo que no le vendrá mal a las arcas del Tarazona, que buena falta le hace también, hay que decirlo. Igual desde que fue el Brea en segunda red no ha habido un desplazamiento tan masivo como yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Que el año el primer año del Brea en segunda red, no el año que asciende a primera red el Tarazona, que es el segundo. Fue una locura, o sea, no sé cuánta gente metimos, pero fueron 600 o 700 personas. Un montón. Sí. Un montón, porque me acuerdo, a mí me tocó narraros esos 2 partidos. Sí, en Soria metimos casi 1000 y en Tarazona por ahí en el primer año, ¿eh? Sí. Y yo cuando he visto eso del Nastic digo, bueno, pues vamos a sumarnos igual me pongo la camiseta del Tarazona del ascenso a segunda B y con otro gol que me tocó narrarte. Sí, macho, sí, me han narrado goles importantes, ¿eh? Goles muy importantes, tío.
Los últimos más Sí. importantes los has narrado tú. El, Bueno, el último baile pero con el Brea. Español B no lo narraste, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuál? El que marqué contra el Español B, con el Brea. Ese no. Ese no, Ese yo es- creo que ese no. Ese fue el año de la salvación del primer año, que íbamos perdiendo 1-0 en el campo del Español B y empatamos en el 55. Ese me lo narró Cristian Serrano, ahora Cristian Serrano, sí. Ahora es ahora el jefe de prensa jefe de de la prensa de la Sociedad Deportiva Sociedad Huesca. Deportiva Huesca. Sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, hablando precisamente de un conocido mutuo que sigue haciendo los deberes, Dani Martínez, macho. Bueno, ese es el primero que quería poner en valor, ¿no? Creo que ha hecho un trabajo espectacular. Pues hizo 2 años brutales en Brea. El primero para mí sobre todo. El segundo nos salvamos con más holgura porque creo que el grupo 3 nos dio un poco de aire y un poco más pues fíjate, yo creo que teníamos mejor plantilla en el grupo en el primer año que el segundo. El segundo, sí. Y el segundo nos salvamos con 2 jornadas. O sea, me dio tiempo a despedirme con una jornada libre que no nos jugábamos nada contra el Logroñés. Pero eso, ahora lleva en Barbastro 3 años, con 2 años de Copa del Rey maravillosos. El primero brutal lo salva y lo mete en Copa del Rey. Creo que el año pasado, ahí en el play-out casi se desciende, pero al final lo consiguió. Y este año un temporadón, sobre todo un final de temporada espectacular, en un inicio pues que le ha costado, que le costó por el grupo que es, pero esos 12 de 12 pues son impresionantes y bueno, dicen mucho de lo que es Dani, que es un currante de esto y ojalá tenga el año que viene la posibilidad de celebrar algo mayor, ¿no? Yo creo que a Dani se le está encasillando en esa lista de equipos de luchar por la permanencia. Y a mí me apetece verlo ya en un equipo que pueda aspirar a jugar playoff, que igual es el Barbastro. Quién sabe, ¿no? Todo depende, ¿no? Del dinero que le pongan en manos al pobre Santa María, que a mí me gustaría poner en valor el trabajazo que ha hecho esta temporada. Total, porque para Navidades pintaba la cosa muy fea y ha sabido moverse muy bien entre bambalinas. Se sacó conejos de la chistera brutales y creo que los fichajes de invierno. Y luego también los fichajes de invierno de Roberto son importantes, pero luego el diagnóstico de Dani a ese mercado de invierno también es importante. O sea, fíjate, vamos al Zaragoza, al Huesca o al Huesca el diagnóstico estaba muy claro y lo que llegó no tiene nada que ver con el diagnóstico. Lo que digo siempre, te dolía la cabeza y te tomaste un Almax. Sí. Bien, ¿te puede hacer algo? Bueno, a lo mejor hay algún componente químico que te arregla la cabeza, pero seguramente vas a seguir teniendo ese dolor de cabeza. Pues el Huesca, por ejemplo, no reforzó los laterales, que era el diagnóstico más claro que había, y ahora está sufriendo y creo que si desciende será porque se hizo mal en el mercado de invierno. Sin embargo, el Dani tenía muy claro el diagnóstico, se lo pasó al doctor Roberto y el doctor Roberto le trajo los medicamentos que necesitaba, así que yo muy feliz, sobre todo porque ya sabéis la amistad que me une con Dani, jugamos juntos como compañeros antes de que se retirara y luego me entrenó 2 temporadas hasta el final de mi carrera. Y desde luego, yo creo que Dani no se ha casado nunca con nadie. El que le ha rendido a tope con él, el que no le ha rendido, sabe que lo tiene muy jodido jugar con Dani. Tú lo sabes perfectamente, que no se casa con nadie. Y en este caso yo creo que en invierno él le entregó las tijeras a Santa María, pero dijo, oye, este fuera, el que no crea en esto que se vaya, que tiene la puerta abierta y tráeme gente que sí que crea. Y estamos hablando de un grupo tercero que, fíjate, el equipo que ha ascendido es la Unión Esportiva Sant Andreu, un equipo que hace muy pocos años peleó por ascender a la segunda división. Es que Dani es muy de eso. Yo cuando tengo compañeros o excompañeros que los va a entrenar Dani, siempre le digo que Dani en diciembre pasa nota, pasa factura, siempre. Él cree en eso y yo soy muy de lo que hace Dani, ¿no? De que lleguen 2-3, que reactiven el equipo y que haya 2-3 que se vayan, porque ya cree que no les va a sacar rendimiento. Es decir, a veces por no tocar el ambiente, a Dani eso le da igual. Dani quiere le da igual. Gente con rendimiento inmediato y si ve que hay 2 o 3 que no le van a rendir y porque pues, el fútbol que
o las condiciones que tienen no son para el fútbol que quiere Dani, se los calza. Y luego lo que dice Randy, el que trabaja, al final juega. Yo con él jugué menos de lo que él quería que jugara, porque él me apretó hasta el último, me sacó hasta el último minuto de fútbol y había días que él me insistía en poner, mira, recuerdo, le ganamos al Tarazona en el partido, el Tarazona Castilla primera red, le ganamos 0-1, gol de Canti en Tarazona. Y yo ese día, en el minuto 78, me dice, ¿cómo vas, Luis, para acabar el 90? Le dije, perfecto, justo arranqué y me dio como un pinchazo en el cuádriceps arriba, pero muy arriba. Entrené toda la semana como comodín, tal, y el sábado, en las evoluciones, en un desplazamiento que hago, ¡buah!, me pega, pero más que el domingo. Era el día siguiente del partido. Y me pintó y me dijo que tenía que jugar sí o sí. Bueno, me pinché, me puse una venda compresiva y jugué 65 minutos contra el Utebo, que empatamos a 0. Y luego ya fuimos al Faro, creo, y ganamos. O sea, te aprieta, te lleva al límite, y yo entiendo que hay gente que no entienda ese llevarte al límite y que lo vea hasta como algo. Pero es que él viene de un fútbol que es eso, ¿no? Que es llevarte al límite y conmigo, por ejemplo, que yo era de su escuela, a mí me iba genial. Yo me acuerdo de ese partido en Tarazona, los dos, tú y yo en el centro del campo echando un café, y me dijiste, me acaban de infiltrar porque tengo que jugar este partido sí o sí. Sí, y Dani por alrededor, que cabeceaba como diciendo, sí. Y ese partido, bueno, te fue de... A ver, aguantasteis frente al mejor Tarazona, y de hecho... ¿El nuestro? Sí, y yo me acuerdo que decía Javi, decía, estos cabrones nos van a joder el poder ascender. Pero mira, al final conseguisteis vosotros vuestro objetivo y ellos ese ansiado ascenso. Ese partido que también fue una auténtica guerra. Yo lo llevé bueno, lo llevamos todos al límite. Yo capitaneando al Brea, jugué todas las cartas que teníamos y luego, claro, la gente se enfadaba. A mí me hacía gracia la gente porque decía, pero si está jugado aquí, pero ¿cómo nos puede tener tanta Iquira? Decía, a ver, tú llevabas la celeste en ese momento, tío. En el Brea teníamos en la baraja, teníamos el Dor de Bastos y la partida iba a oros. Entonces, con eso había que intentar rascar. Mira, ese es el día del último partido. Ese es tu último gol, tu último baile, tío. Mi último gol y mi último partido. Súper emocionante. La verdad que fue un día inolvidable. Vamos, que es que si lo firmo no lo... Es que el último balón que toco es gol. Sí, efectivamente. O sea, juego 3 minutos más y me cambia. Coño, a mí se me saltaron hasta las lágrimas, que digo, a ver, que no se me note tú, que no se me note, está ahí narrando, digo, que no se me note. Y cuando me cambié, aún pensé, este tío me cambia y me cago en hoy que puedo meter 2 goles. Hasta el último día lo pensaba. Ay, qué lástima. Bueno, pues eso por parte de la Unión Deportiva Albastro, como tú dices, yo no sé si podrán atar a Dani, porque ya lleva varias temporadas haciendo un trabajo extraordinario. A mí lo que no me gustaría sería perderlo para nuestro fútbol, también te lo digo. Creo que Dani, si tiene que crecer y tiene que triunfar, tiene que ser en el fútbol aragonés. Proyectos, pues no creo que le falten, pero viendo el cataclismo que hemos tenido, pues te voy a preguntar por la Sociedad Deportiva Egea. Un Egea que al principio parecía que estaba pues muy bien construido. Yo lo hablaba con Rafa y me decía, ¿no? que tenemos buen equipo, y el caso es que una serie de decisiones arbitrales, desconexiones, no sé, quizás pues bueno, yo creo que se precipitan a mi modo de ver, se precipitan un poco con la marcha. No sé si Luso, yo creo que Luso lleva un buen camino. Creo que cuando él se va están en play-out todavía, fíjate. Y que el equipo que le dan al Uso no es un equipo más de tercera ref que de segunda ref. Y al final, pues es que cuando te metes en esa dinámica de no salir, yo recuerdo un partido contra el Utebo que yo tampoco he visto a Egea mucho, pero ese partido sí que lo vi porque lo echaron en Aragón TV. Y me pareció que fueron muy, muy superiores al Utebo en un partido que hay una decisión arbitral, un penalti y luego, bueno, alguna más que se tenía que haber caído del lado del Egea. Pero bueno, cuando estás ahí,
pues la mala suerte siempre te acompaña cuando necesitas que te la piten a favor, te la piten en contra, y a veces son situaciones que no controlas y que al final pues marcan una temporada, y ojalá vuelva pronto el Egea, porque el Egea es un equipo que también tiene que estar en segunda ref. Lo que pasa que ahora se va a ver las caras con el Deportivo Aragón. Los dos en tercera federación, un Deportivo Aragón que yo creo que coincidiremos en el análisis. No se ha dejado trabajar bien a Emilio. Le han estado desmontando el equipo desde el minuto 1. Piezas fundamentales que tenía para el conjunto de segunda federación han dado el salto al primer equipo. Incluso hasta hemos tenido casos como el de Alex Gómez, que ha pasado directamente de División de Juvenil, tocando chufa por el Deportivo Aragón y directamente ya al primer equipo. Al final no se ha vivido. Lo institucional que se está viviendo en el primer equipo ha afectado a todo lo que hay debajo del Real Zaragoza. A ver, yo, Emilio Larraz, la verdad que no lo he tenido nunca como entrenador. Hubo un año que estuvimos a punto, que el año que asciende a segunda vez con el Sariñena. Ese año en verano creo que hablamos para ir para allá. Al final yo me fui, no sé, no recuerdo, me fui al Barbastro, creo que me fui. Pero lo que he visto cuando me enfrentaba a él, el trato que tengo con él de tantos años en el mundo del fútbol, me parece exquisito. Bueno, es que no se puede analizar el Deportivo Aragón sin analizar el primer equipo, con todo lo que ha pasado. La semana que estuvo de interino en el primer equipo, que también yo creo que a él le hizo daño anímicamente, no hay que obviarlo, por mucho que haya habido pues fenómenos extradeportivos que él no maneja, como que te suban jugadores, como que no tengas gente para entrenar, como que pues yo creo que ese paso por el primer equipo le hizo daño a él y al grupo en general, y bueno, pues ya está, ha descendido, hay que quedarse con lo bueno que ha conseguido, creo que un ascenso, ¿no? No sé si lo cogió en tercera, creo que en tercera y ascendió. Consiguió ascenso y el año pasado hay que recordar que jugó playoff de ascenso. Exacto. A primera federación. Entonces hay que quedarse con lo bueno. Es un año que en el Zaragoza es para olvidar, desde arriba hasta el juvenil, que es el año que menos puntos ha obtenido de toda la historia reciente. Y ya está, y que encuentre su camino. Va a tener equipo seguro porque es un pedazo de entrenador, no tengo ninguna duda, y que esto no se acaba aquí, por mucho que el Zaragoza ahora sea parte de su pasado glorioso, pues ahora por otra aventura, y seguro que tiene más suerte, o por lo menos más suerte que su final. Y el último, el Utebo. Hemos tenido a Juan Casajús. Y la verdad es que, fíjate, también vaya papelón, que le ha tocado a Casajús, segundo de tu compañero en Aragón Televisión, de Juan Carlos Beltrán. Un Juan Carlos pues que dejó el Utebo, bueno, yo creo que ha hecho... No llegó a tocar techo, no ha llegado a tocar techo Juan Carlos con el Utebo. Y ha hecho historia con los Barbos. Yo creo que Juan Carlos Beltrán es el entrenador más importante de la historia del Utebo, te diría yo, ¿no? Conseguir el ascenso, mantenerlo, meterlo en Copa del Rey de manera regular y jugar playoff de ascenso, pues algo que el Utebo tiene que estarle eternamente agradecido. Luego no sé cómo acabó la cosa, la verdad que tampoco he hablado de eso. A mí Juan Carlos Beltrán me entrena, es mi primer entrenador que tengo, bueno, mi segundo entrenador que tengo en el fútbol senior. Él llega a un Barbastro con un presupuesto sideral, que estábamos luchando el playoff de ascenso con la Sociedad Deportiva Huesca, y él me entrena a mí con 18 años. Y también me llama Juan Carlos, que estuve a punto de terminar con él mi carrera, porque me llamó tanto el año del primer año del Brea, cuando me voy del Épila, tanto el segundo año del Brea me llama Juan Carlos para entrenar, y además me generó muchas dudas porque el fútbol de Juan Carlos a mí me encanta, o sea, la propuesta me parece brutal. Pero como bien dices, Casajús llega aquí en una situación muy complicada, con un equipo además que venía en una tendencia a la baja, y bueno, pues en su primera experiencia hay que darle la enhorabuena, quitarse el sombrero, aplaudirle, y ahora que tenga suerte en este playoff. Le ha tocado el Águila, es un equipo complicado, ahí la gente aprieta también. Yo he jugado allí también contra el Águilas en mi etapa por ahí por fuera en el sur, y es un sitio
va a ser complicado, ¿eh? Va a ser una eliminatoria muy, muy compleja. Pues he estado analizando un poco el equipo y el único que conocemos bien de verdad es Aset Vega, que estuvo jugando en la Sociedad Deportiva Egea, un perfil muy parecido, salvando las distancias, a Toni Gabarre, pues esos delanteros tanques, que protegen el balón de espaldas, que saben descargar juego y que bueno, y que luego por alto va tremendamente bien. Cuando vino a la Sociedad Deportiva Egea vino de la mano de Néstor Pérez y venía del Cádiz. Jugador pues que bueno, que ha encontrado el acomodo en Águilas y veremos a ver. Sí que viendo el resto de equipos que le podían tocar al Utebo, pues quizás sea no te voy a decir el más fácil, pero sí el más asequible, ¿eh? No lo sé qué decirte. Yo creo que, a ver, evidentemente el grupo en el que está el Utebo creo que es el grupo de menor presupuesto. No te digo el grupo de calidad, no hablo porque calidad futbolística luego no tiene nada que ver, pero es el grupo de menor presupuesto. Pero este grupo en concreto es un grupo muy, muy, muy competitivo. Yo lo vi mucho el año del Orihuela de Mendy, que está en el Utebo ahora. Sí. Lo bajé a ver bastante porque fue el año de mi retirada, el año que no jugaba y siempre que podía iba a verlo. Y creo que es un grupo de un nivel futbolístico muy, muy, muy alto. Yo te diría que es el grupo más competitivo de todos los que hay. Yo creo que incluso más que el grupo 3. Así que no va a ser fácil, ya veréis. Son equipos con jugadores en todas las líneas de una calidad brutal, de un presupuesto altísimo. Y lo importante es que la eliminatoria la pongan cuesta arriba ya en Utebo y que en Águilas pues que salga el sol por donde quiera, pero esos partidos son los más bonitos de jugar. Hombre, desde luego. No, para mí, creo que lo decíamos en la entrevista, que si pueden dejar encarado el partido de aquí en Zaragoza, en Utebo, mejor. Porque luego encarado no, o sea, con todo por ganar y todo por perder, pero que el partido no se vaya a un 0-1, a un 1-2, porque entonces sí que va a ser complicado. Yo todo lo que sea irte aquí con un empate o con una victoria, creo que se puede sacar. Porque allí también hay mucha presión. La presión futbolística que hay en Águilas, en Orihuela, es que no tiene nada que ver con la presión futbolística que hay aquí. O sea, por ejemplo, Dani en Barbastro, con todo lo que ha pasado, no hubiera soportado la presión. O sea, no hubiera soportado. La presión ha sido brutal. En diciembre no lo hubieran aguantado porque hay una masa social muy, muy, muy grande, con una crítica feroz. Es que, por ejemplo, no sé, Águilas no sé cuántos habitantes tendrá, 45.000, 50.000. Orihuela tiene 80.000. Orihuela tiene 30.000 habitantes más que Huesca. Y hay gente que se siente el Orihuela como tú puedes sentir ser del Zaragoza o del Huesca, es que para ellos es lo mismo. Entonces, sí. No hay nada comparable en Aragón a esos equipos, quitados los dos grandes. Madre mía. Te pregunto ya por las dos últimas. Por el Teruel y por la Sociedad Deportiva Tarazona. Quizás no quiero olvidarme del Ebro de Genovés. El Ebro, por supuesto, ostras, es verdad que lo estábamos. Que ha hecho un temporadón espectacular, que también hay que quitarse el sombrero, que no solo lo ha mantenido, sino que ha estado peleando con los puestos de playoff. Y hay que alabarlo y ponerlo en valor. Han estado casi un año sin perder en casa. No sé, es un equipo que se ha hecho a imagen y semejanza de su entrenador y la verdad que es un entrenador muy joven, con mucha proyección y veremos a ver dónde está la temporada que viene. Bueno, yo espero que sigan el Ebro. Espero. No sé. Por el bien del Cruz Arlequinado. Ahora sí, hablando de ese... Tú quieres que todos se queden aquí, pero me parece que los entrenadores también quieren salir y crecer, Que quieren crecer, eso lo entiendo. Hablando precisamente de crecer, Tarazona y Teruel, el partido que pudimos ver ayer, pues que realmente seguimos sin aprender en el fútbol aragonés. Con lo fácil que es. Pero yo leo mucho. 3 para uno y 3 para otro, macho. Pero eso es complicado. Al final es muy difícil. Mírate, pues con el Teruel nosotros en Brea, y, no creo que empatamos. No recuerdo, pero también nos dejamos puntos. Allá en Teruel se ganó
en Brea se empató cuando, bueno, pues el Teruel ya estaba metido en playoff, nosotros estábamos, nos teníamos que jugar la vida. Eso no se puede controlar, todo el mundo se juega cosas, el Teruel, aunque parece que ya está más complicado, también se las jugaba y bueno, pues eso. Acordar una victoria para uno y una para otro es imposible y bueno, pues al final hay que pensar que los dos han sumado y que el Tarazona sigue vivo. Juanma Barrero decía que este punto lo pondremos en valor dentro de 2 jornadas. Sabía poco por la expulsión, ¿no? Porque se quedan con 10 y ahí es verdad que... Pero que es muy difícil ganar a un equipo con 10. Es que la gente dice, se quedan con 10. Bueno, fíjate, el Zaragoza pierde contra un equipo con 10. Se quedan con 10 y les hacen un gol. Es que los equipos están muy trabajados cada vez más y bueno, pues que te gane un equipo con 10 es difícil, pero ganarle a un equipo con 10 es muy complicado. Es muy y ahora complicado. lo que tiene que pensar el Tarazona es en los 2 siguientes, que creo que son la clave. El Nàstic de Tarragona y el Betis. Hay que ganar en casa, hay que ganar en el Municipal y ganar. Hay que sacar 6 de 6 y con ese 6 de 6 está salvado. Luego, aparte, es que estamos hablando que son rivales directos. Pero es que el Betis yo creo que va a llegar sin jugarse nada ya. Yo creo que ya está descendido. Va a llegar sin jugarse nada, entonces yo creo que sí, matemáticamente está 7 ya, ¿no? Creo que está. Sí. Está matemáticamente. Bueno, queda. Bueno, te quedan. Aún no, yo creo que aún no está descendido matemáticamente, pero va a llegar a estar. O sea, el día del Tarazona va a estarlo. Vamos, que da igual cómo lleguen. Es que son 2 partidos que hay que sacar 6 de 6 y ahí está la permanencia y que ojalá se consiga porque, vamos, por Aniceto, por Michel y sobre todo por toda la afición de Tarazona, que son, pues seguramente, la mejor afición de Aragón. Desde luego. Pues, Luis, un placer, como siempre, amigo, tenerte aquí en La Grada FM. Antes como futbolista, ahora ya pues como estrella mediática. Sí, que va, mediática, pero calla, que es que no me gusta nada la estrella mediática. A mí me gustaba como antes, sí. Pasar desapercibido. Ni quiero ser nada, ya, pero bueno, es lo que hay, estamos demasiado expuestos, esa es la realidad. Yo no era consciente hasta no hasta esta semana, pero ya. Y bueno, a veces te encuentras con cosas que no quieres ni imaginarte, yo no se las deseo a nadie, pero bueno, es lo que hay, va en nuestro trabajo y espero que bueno. Fíjate, si a los que no nos ponen cara nos atizan también, porque se piensa que narrar es fácil. Yo, de verdad, digo, chico, pues toma los cascos, ponte tú y no sé, el trabajo que lleva de preocuparte de saber en qué equipo ha jugado este tío, dónde ha estado. Vamos, prácticamente, si se ata ante la bota izquierda que la derecha. Sí, y luego. Ojo, si te gusta lo que haces y pretendes hacerlo bien. A mí, que soy un enfermo de la perfección en esto, que a mí me gusta, hostia, pues igual he hecho un partido, claro, me lo escucho luego, no me gusta esto, no me gusta el otro. No sé, que lo fácil es el 5 al 8, el 8 al 3. Ya está. Sí, pero al final equivocarte, pues o no equivocarte es complicado porque ya lo que decimos, lo vemos nosotros en nuestro caso, que lo vemos casi siempre desde la cabina, estás viendo el partido como lo ve todo el mundo y es difícil comentarlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que se está haciendo un gran trabajo, pero lo que más rabia te da es que te tachen de cosas que no es. O sea, si alguien quiere que el Zaragoza se salve, soy yo. Lo primero porque toda la familia de parte de mi madre es de Zaragoza. Eso para empezar. Yo, como siempre he dicho, he sido abonado del Zaragoza muchos años hasta que me fui a jugar al Poliegido. Y luego siempre lo he querido, pero es que ahora todavía más, porque quizás mi padre futbolístico, uno de mis mejores amigos que me ha dado el fútbol, que es David Navarro, está dirigiendo al Real Zaragoza. Yo dudo mucho que haya alguien que desee más la permanencia del Zaragoza que yo, pero claro, tienes que escuchar cosas que te echas las manos en la cabeza, pero bueno. ¿Qué te va a contar? ¿Qué te va a contar? Si yo por cantar de un gol de la Sociedad Deportiva Logroñés, yo no he escondido nunca mis colores, tú lo sabes. Yo creo en ese modelo de fútbol,
en ese modelo de club y les tengo muchísimo cariño a mi Logroñés, a la sociedad deportiva, pues porque me ha arreado 2 años ahí yendo a las Gaunas cada 15 días a narrarles y al final pues haces amistad, pues como he hecho contigo y con otra gente. Pues yo por ejemplo no puedo hacer el Logroñés en la tele. Bueno, pues mal que... Nada, pero... Es como cuando yo me he planteado esta semana de no hago tal, lo dejo. ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a hacer? Porque tal. Así ganan tú, así ganan Luis. Claro, así también ganan. te digo, o sea, esta semana me ha llamado pues, desde el jugador con más partidos de la historia del Real Zaragoza para darme la enhorabuena por cómo lo había hecho y tal, hasta, pues bueno, no voy a dar nombres, pero muchísima gente, o sea, que se ha preocupado y ya está. Pero lo que te digo, al final hay que relativizar, es fútbol y todo es pasajero. O sea, quiero decir que los ascensos, descensos y tal van y vuelven, pero hay acciones que quedan para siempre y eso es lo que no tenemos que caer. Exactamente. Don Luis Costa, un placer, amigo, ¿eh? Gracias por entrar. Siempre que me llamas, estoy, ya lo sabes. Lo sé. Mientras, siempre estás aquí en Aragón, que si te me vas a Filipinas, ahí un poco jodido lo tenemos. Aunque siempre ya te digo que tan tarde no me dejan ya, que estoy en casa ya no me dejan tan tarde. Ya te han cortado las alas, ¿eh? Claro, es que todos los días esto es un... Pero bueno, iba por verte a ti, que me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Benditas vuestras mujeres que nos aguantan todos los días. Un abrazo, Genial, Luis. Un abrazo, adiós. Vaya bueno, adiós. Bueno, entraríamos con la preferente, pero agradecer que ha estado el pobre Fernando Mena esperando y le pido 1000 disculpas. Hoy habréis echado en falta a nuestro Rafa Gracia. Como digo, está en cosas más importantes que le deparan la vida que hablar de fútbol aragonés. Que vaya todo bien, Rafa, para ti y para tu familia. Y que ha sido un placer teneros a todos conectados hasta ahora, hora y 42 minutos de programa. Hoy no vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca de Zaragoza, aunque con Luis Costa algo hemos dejado de entrever. Y que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en La Grada FM, que esta semana, miércoles 40 por 20, con lo mejor del futsal. Lo dicho, sed buenos. Adiós.